Saludamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos están siguiendo por la internet y damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Amén, claro que sí. Y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Marcos 16, vamos a leer ahí unos versículos para tener un punto ahí de referencia para empezar a compartir la palabra en esta noche. Marcos 16 dice así, verso del 14 en adelante. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es importante pensar en la palabra y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio, dice, y sea bautizado, será salvo. Interesante, ¿verdad? Prediquen el evangelio, el que crea el evangelio y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea el evangelio ni se bautice, dice Jesús, será condenado. Interesante, ¿verdad? Lo que Dios nos da siempre es condicional. Desde el principio, desde el jardín del Edén, cuando Dios puso al hombre ahí en el jardín del Edén, le dio todos los árboles del huerto, ¿verdad? Pero les puso una condición. Hay un árbol ahí que es el árbol de la ciencia, el bien y el mal, del cual no comeréis. Porque si lo comen, mueren. Desde ahí les puso una condición. Y aquí lo mismo. El Señor les dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, pero las criaturas van a tener que, hay una condición, las criaturas van a tener que tener algo, van a tener que hacer algo, van a tener que creer el evangelio y bautizarse. Y entonces, si creen el evangelio y se bautizan, serán salvos. Una condición, ¿verdad? Es condicional. Dios nos muestra ahí a nosotros que Él nos da cosas grandes, nos da bendición, nos da salvación, pero pone una condición. Y es importante eso, la parte ya que es la parte nuestra, ¿verdad? Y dice, el verso 17 dice después, los que creen, los que han sido bautizados, dice, y estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre. Entonces ya está hablando aquí de una autoridad espiritual que van a recibir los creyentes. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, vamos a empezar aquí, hermano. Qué importante es cuando el Señor le dice a los discípulos, dicen que vayan y prediquen el evangelio, ¿verdad? No les dice que vayan y que busquen hacerse famosos ellos. No, Él no les dice eso. No les dice que vayan y que busquen hacerse riquísimos en fortunas con el evangelio. Tampoco. Porque el evangelio es un mensaje de salvación, ¿verdad? El Señor lo que los está mandando a ellos es llevar un mensaje de salvación, un mensaje de salud. De hecho, la palabra evangelio en el griego quiere decir una buena noticia, ¿verdad? Evangelio, con doble G, un mensaje de buena noticia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae de la gracia de Dios, cuando está en el jardín del Edén, desobedece, entonces el hombre cae de la gracia de Dios y entra una maldición tremenda, ¿verdad?, sobre toda la tierra, y al hombre le cae la muerte, y entonces vemos el panorama que tenemos hoy. Vemos un panorama de guerras, un panorama de asaltos, de violencia, de valores familiares perdidos, entonces de hambres en el mundo. Tal vez Dios nos dio la comida a nosotros, pero
de momento pensamos, si en tal país hay gente que está muriendo de hambre, ya uno siente como una angustia, ¿verdad? Ya no se siente uno como libre aparte de todo ese contexto donde estamos. ¿Por qué? Porque hay otras personas que están pasando problemas. Y hay guerras y los ancianos sufren y los niños sufren y todo. Entonces, este es el mundo, pero en medio de este mundo vino el Evangelio, ¿verdad? Vino la buena noticia del Señor llamando al hombre a que se vuelva a Él y que crea en Él, que crea en Cristo, que obedezca los mandamientos del Señor, y el Señor empieza a trabajar en el corazón del hombre y empieza a darle al hombre ya otras promesas como que, bueno, el Evangelio nos dice que Cristo prometió regresar otra vez, ¿verdad? Por segunda vez, y que va a tomar el gobierno de todo el planeta, ¿verdad? Y nosotros los hombres, después de que el hombre cayó, hemos hecho cosas que no hemos podido manejar. Por ejemplo, leí hace unos días que aún encima de nuestras cabezas hemos llenado la atmósfera nuestra de basura espacial. O sea, hay un montón de naves que están ahí arriba ya flotando, y así estamos llenando no solo la Tierra, ¿verdad?, contaminándola, sino que también llenando nuestra cabeza con basura espacial. Y los que ahora envían naves y todo, ahora tienen que considerar si no hay un pedazo de esa basura por ahí estorbando a una nave que vaya a viajar. Imagínense cómo estamos. Entonces, en medio de todo esto, un día el Señor va a regresar y va a limpiar todo eso, va a limpiar este planeta. Y va a haber un cielo nuevo, como dice la palabra en Apocalipsis, y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, hermano, qué bonito que hay esa esperanza, ¿verdad? Después también la esperanza de que la mayoría o casi toda la gente, los hombres, pues queremos vivir, ¿verdad? Si miramos los gimnasios, miramos a las muchachas, a los hombres haciendo ejercicio, ¿verdad?, porque quieren tener mejor salud, quieren tener músculos, y compramos cosas naturales porque queremos vivir más años. Pero el Señor nos promete aún algo más allá del gimnasio o algo más allá de lo natural, nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos que creer el Evangelio. Porque el Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio. Toda persona, y el que crea va a tener esto y va a tener aquello. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el Evangelio es algo maravilloso. Y vamos a remontarnos un poquito más atrás, cuando aquellos primeros discípulos, ¿verdad?, cuando Jesús está aquí hablando con ellos estas palabras aquí en la tierra, antes de eso él había estado 3 años con ellos, ¿verdad? Estuvo 3 años predicando, ellos lo miraban por la mañana predicar, por la tarde poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, echar fuera los demonios. Ellos estuvieron con él prácticamente en un seminario intensivo, ¿verdad?, de 3 años y un poquito más. Pero ya aquí, cuando Él los está comisionando, los está enviando, ya ellos están preparados. Porque es algo que el Señor hace y que el creyente tiene que pasar esas etapas. ¿De qué? De preparación, ¿verdad? De preparación, de instrucción, de entrenamiento, podemos llamarlo. Cuando le dice a los apóstoles que vayan y prediquen, en Mateo 28 dice, por tanto digo, id y hacer discípulos, ¿ya? Discípulos a todas las naciones. Entonces ya habla de un discípulo, no es alguien que oyó el mensaje hoy y le gustó, no, un discípulo es alguien que entra en una etapa de preparación. Como un médico, para ser médico no es que le guste ser médico, ¿verdad? No, tiene que ir a la universidad y pasar por diferentes profesores que le enseñen, y que le enseñen de anatomía y de tejidos y de farmacología y todas esas cosas que implica
hasta que ya él pasa por todo ese proceso, un día él es un médico, ¿verdad? Y en las cosas del Señor es lo mismo. Cuando el Señor manda a sus apóstoles, que ya le había preparado por ciertos años, los manda a que ellos repitan el mismo patrón con los que van a creer, que los entrenen, que los preparen, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en la iglesia. En la iglesia nos preparamos. Pero uno podría pensar que tal vez si oigo un mensaje hoy y otro mañana, pues sí me va a servir, ¿verdad? Pero tiene que haber una continuidad, ¿verdad? Como cuando uno manda a un niño a la escuela. Él empieza una continuidad de ir poco a poco y ahí aprende a hacer garabatos y dibujitos y ahí va aprendiendo hasta que él aprende a escribir y a leer, pero conforme va avanzando en años. Así es el creyente en el Evangelio. Y de ese proceso no nos escapamos ninguno, todos tenemos que pasar por eso. Yo me senté muchos años en los domingos que iba a la iglesia a lo que llamaban antes escuela bíblica. Entonces yo me sentaba ahí con pastores muy ancianos y los escuchaba a ellos debatiendo, yo estaba ahí aprendiendo de ellos y le doy gracias a Dios porque todas esas bases, aún después de más de 20 años de andar en la escuela del Señor, me han servido para poder entender ciertas cosas y tener criterios sólidos en las verdades del Evangelio. Entonces es importante, hermano, pero remontémonos un poquito, digamos, cuando en aquellos tiempos de Jesús, el Señor discipulando a estos primeros apóstoles, ¿verdad? El privilegio que ellos tuvieron. Por eso es que la doctrina está basada sobre los apóstoles y profetas, ¿verdad? Porque ellos fueron los que estuvieron cerca del Señor. Esos primeros 12, aunque uno se apartó, pero después fue repuesto. Pero esos primeros 12, más toda la enseñanza que Dios había dado a través de los profetas, entonces la fe del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, está sobre los apóstoles y profetas, siendo el principal Jesucristo. Esto es importante comprenderlo. Pero hermanos, qué lindo. Esa era una iglesia en aquel entonces, en los primeros 100 años, ¿verdad?, de la iglesia, porque después de que Jesús se va, en los primeros 100 años de esa iglesia era una iglesia sencilla, humilde, ¿verdad? Era una iglesia unida, ¿verdad? Era una iglesia unida, no tanto como hoy vemos tantas cosas, tantas corrientes espirituales. Por ejemplo, hasta en los carros, uno ve carros que dicen ahí Jesús, ¿verdad? Y el que lo maneja no tiene que ver nada con Jesús, no tiene que ver nada con Cristo, simplemente que ese carro es coreano. Y yo pienso, ¿verdad?, que tal vez en Corea hay muchos cristianos, ¿verdad? Yo pienso que tal vez alguno del dueño de esa empresa tal vez es cristiano y entonces le pone ese logo Jesús a carro Hyundai, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? O puede ser que sea una estrategia comercial y diga, bueno, va para ciertos pueblos donde la gente profesa la fe cristiana profundamente o livianamente, entonces pongámosle un logos para que a ellos les guste. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero en los primeros 100 años de la iglesia, era una iglesia linda, como cuando se casa uno con la esposa, el primer año de matrimonio, ¿verdad? Todos los primeros 3 años de matrimonio, que todo es muy nuevo y hay mucho amor y mucha pasión y mucha cosa, ¿verdad? Entonces estos primeros 100 años de la iglesia comenzando era así, era una iglesia muy amorosa, muy unida. Estaban los siervos, los apóstoles que habían andado con el Señor Jesús paso a paso, fieles ahí enseñando las verdades, y aunque se levantaban cosillas por ahí, pero pronto eran corregidas porque estaban estos hombres que sabían cómo eran las cosas de Dios. Pero después, hermano, después de que se murieron el último apóstol, que fue el apóstol Juan, después de ahí, dice la historia que por ahí el año 800, ellos dejaron muchos discípulos fieles también, pero después del año 800 cambió. Ya los hombres que siguieron ya no fueron tan fieles, y entonces se fue metiendo en la iglesia del Señor
una serie de cosas, se fueron metiendo tradiciones.